Hola, ¿qué tal amigos? Muy muy buenos días todavía. Eh, Como les había comentado en el video anterior, hoy vamos a platicar un poco sobre las especificaciones del proceso de selección para la admisión, Educación Básica 2020-2021. En específico, vamos a hablar de los elementos multifactoriales, qué porcentaje tiene cada uno de esos elementos. Algunos van a representar una condición como un requisito para poder seguir el proceso y otros van a ser los elementos que se van a estar valorando y al final pues va a haber una lista de ordenamiento como lo hemos venido comentando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a platicar un poquito en ese orden. Ya les había comentado que esta parte del proceso de admisión pues se va a dar a través de procesos anuales en igualdad de condiciones, van a ser procesos públicos, equitativos e imparciales. Ya lo habíamos comentado un poquito, vamos a pasar a la parte de los elementos multifactoriales, que esto pues nos lo comenta y describe el artículo 39. De cierta manera habíamos comentado pues que la suma de estos elementos multifactoriales habrá de darnos como resultado un lugar en la lista de nominal, ¿sí? Entonces vamos a ahora visualizar qué porcentaje tiene cada uno de esos elementos multifactoriales, cómo se dividen esos elementos y cuál es la característica de cada uno de ellos. Entonces vamos a proceder. Aquí vemos ya de manera gráfica, quise poner estas tablitas para que se pueda visualizar lo que en el texto nos comenta. Por ejemplo, nos habla de los elementos multifactoriales. Al momento en que nosotros comenzamos el preregistro en la plataforma, vamos a visualizar que nos piden primero requisitos, ¿sí? Cuando hablamos de elementos multifactoriales, dentro de esos elementos multifactoriales existen requisitos, existen factores y existe el sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, ¿sí? Entonces, estos elementos multifactoriales y este proceso de admisión se divide en tres fases. La fase uno, que es previa a las valoraciones, la fase 2, que es la aplicación de esas valoraciones, y la fase 3, que es posterior a esta aplicación de las valoraciones, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la fase número 1, que es previo a la aplicación de las valoraciones, que es esta de este lado, y se refiere específicamente al número 1, el elemento número 1 que tiene que ver con los requisitos, ¿sí? Esos elementos multifactoriales van a representar una condición, es decir, si yo no cumplo con estos elementos, con estos requisitos, que son una condición para continuar en este proceso, pues no voy a poder seguir aunque cuente con los demás factores, ¿sí? Entonces, esos elementos multifactoriales son requisitos y representan una condición. Estudios mínimos de licenciatura. Si no tengo estudios mínimos, pues no voy a poder ingresar a este proceso de selección. Formación docente, obviamente que si ya tengo licenciatura, bueno, esa licenciatura debe de ser ahora con un perfil adecuado a el proceso de selección en el cual voy a concursar, dependiendo si quiero estar en una materia específica o algún nivel también en el que decida yo participar, ¿sí? Debe de haber esa congruencia. Y bueno, el dominio de una segunda lengua, si es que voy a impartir esta materia en primaria o ya sea lengua indígena o en preescolar o en primaria, ¿sí? Y la segunda parte ya son los factores. Una vez que cumplí con esta parte de los requisitos, ahora voy a ver los elementos multifactoriales, pero que se refieren a los factores, ¿sí? El primero de ellos es el promedio general. Esta parte del promedio general va a tener un porcentaje, ¿sí? Del 5%. Aquí ya se empiezan a sumar esos elementos que son los factores. Cursos extracurriculares, ¿sí? Cursos que haya tomado de manera externa y bueno,
Dependiendo la cantidad que tenga, se va a dar un porcentaje. Aquí el porcentaje máximo es el 5%. No especifica una cantidad de cursos determinada, solamente dice un 5% se le va a asignar a ese rubro, ¿no? A ese factor. Otro punto que marca también aquí dentro de estas especificaciones es la movilidad académica, ¿sí? Que también se le va a dar un porcentaje del 5% más la experiencia docente, que esta puede ser o en escuelas públicas o privadas y se puede determinar a través de un oficio de asignación o también se puede comprobar a través de una constancia emitida ya sea por alguna institución o el sistema privado, ¿sí? Como total vamos a obtener de los factores un 30%. Y bueno, aquí ya tendríamos un 30% si cumplimos con estos factores. Posteriormente nos pasaríamos a la aplicación de las valoraciones. En esta parte consta de 3 etapas. La etapa 1 que tiene que ver con un curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana, ¿sí? donde tendrán que asistir a una sede, tomar el curso y bueno, de ahí dependerá si se le asignan el 20% de acuerdo a lo que se haya demostrado dentro de ese curso, ¿no? Y después se pasaría a la etapa número 2, que es un instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, ¿no? Que igual también se les citará en alguna sede para que puedan realizar esta etapa número 2. Y finalmente, el instrumento de valoración del dominio de la lengua indígena, pero este solamente va a aplicar, como lo comenté en un inicio, para quienes estén participando en esta parte del proceso de admisión, ¿sí? No para todos. Y por último pasaríamos a la fase número 3, que es posterior a la aplicación, que es ya cuando se hace la suma de todos estos porcentajes, ¿sí? Se me olvidó comentarles que la etapa número 1 tiene un 20% y la etapa número 2 un 50%, por lo tanto tendríamos ya aquí el 70 más el 30 de la fase número 1, tendríamos como un total un 100%. Entonces ya en la fase número 3 es cuando se hace este conteo, ¿no? Donde se suma toda esta parte de la valoración, tanto de factores como la apreciación de conocimientos y aptitudes, y sabríamos al final qué porcentaje obtuvimos, eh, ubicándonos en algún lugar de la lista nominal donde, de acuerdo a ese porcentaje, nos hayamos colocado, ¿sí? Entonces sería como que la última parte. Los requisitos, como bien lo mencionaba en la diapositiva anterior, tiene que ver con una condición, ¿sí? Pues esa condición nos va a permitir seguir participando en este proceso de selección, que tiene que ver con la formación docente, dominio de una lengua distinta y estudios mínimos de licenciatura, ¿sí? Entonces aquí una parte interesante que también veo en esta cuestión de la formación docente tiene que ver también con tener estudios formales de licenciatura, maestría o doctorado en el área del conocimiento relacionadas con el nivel o servicio materia educativa a la que se pretende aspirar, ¿sí? Entonces, aquí fíjense que ya lo que estoy visualizando es que no necesariamente tiene que ser una licenciatura, sino puede ser una maestría o un doctorado, ¿sí? Pero que sea congruente con ese perfil al que estoy aspirando, ¿sí? Y como les comentaba, la parte del dominio de la lengua, una lengua distinta, tiene que ver con los aspirantes que participan como docentes de la materia de inglés o para preescolar indígena o primaria indígena, ¿sí? Pero esto ya es dependiendo qué es lo que aspire cada uno de los participantes. Los factores también son elementos multifactoriales, pero estos ya no son una condición, sino que son los elementos que van a fungir ya como una valoración y que va a tener un porcentaje asignado, que es un elemento ya cuantitativo. Los requisitos forman parte de los elementos cualitativos que representan la condición, ¿sí? Aquí ya son elementos cuantitativos, por lo tanto van a ser referidos a una suma de acuerdo a lo que se esté visualizando o a lo que se genere dentro de esa aspiración a este proceso de selección, ¿sí? Y finalmente, pues tenemos el último punto, que es el sistema de apreciación,
que es el multifactor, que se concibe como una herramienta para la valoración de los conocimientos y las aptitudes de los docentes. El primero es un taller, un curso, y el segundo es un instrumento de valoración, ¿sí? Entonces serían esos dos elementos los que definirían ya finalmente, en suma con los factores, y esos elementos de conocimiento y aptitudes los que definirían el nivel de porcentaje alcanzado, y por lo tanto podríamos saber en qué lugar de la lista nominal nos encontraríamos, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo. Eh, para el siguiente video trataremos de explicar ahora cada uno de estos elementos y factores multifactoriales, pero ¿qué podríamos ahora sí que entregar? Porque me han hecho esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, me decían para comprobar el nivel de estudios, la licenciatura que tengo, pero apenas voy egresando. Bueno, nos marca de esta manera qué documentos podemos entregar si no he todavía, no tengo en mis manos esa titulación, qué podemos entregar, ¿no? Y cada uno de esos elementos nos lo viene explicando de tal forma que nos queda un poco más clara la información y qué puedo traer al proceso cuando yo venga a inscribirme o al proceso de admisión, ¿sí? Entonces, eso lo veremos ya en el siguiente video. Muchas gracias, saludos desde Colima, hasta luego.